Empiezo. Antes que nada, bienvenidos a esta primera sesión del curso de formación sobre doctrina social de la Iglesia que promueve la corriente social cristiana. Nosotros, la corriente social, somos un movimiento de reciente constitución. Parte de los que estáis presentes la conocéis o incluso sois miembros, otros no. Por eso es la razón por la que hago esta brevísima introducción. La corriente, como digo, tiene como finalidad la acción en el plano político y cultural con el fin de transformar la sociedad y contribuir a superar las crisis acumuladas que la aquejan, con la particularidad de que se inspira en soluciones basadas en la cultura, el humanismo y la doctrina social cristiana. La corriente, por tanto, no es un movimiento confesional. Sus planteamientos se inspiran, como acabo de decir, en la cultura cristiana, es decir, en todo aquello que podemos conocer y fundamentar a través de la razón, sin necesidad de apelar a ninguna fe. Y por este motivo está abierto y forman parte de la corriente personas que comparten el fundamento, los objetivos y las finalidades, con independencia de cuál sea su creencia religiosa. Entonces, siendo así, ¿por qué hemos puesto en marcha un programa de formación que además durará una serie de meses sobre la doctrina social de la Iglesia, que tiene un origen claramente confesional? Lo hemos hecho porque el cristianismo social tiene como fundamento más importante, no el único, pero sí el más importante, podríamos decir el más holístico, el más integral, la doctrina social de la Iglesia. Para ser más exactos, podríamos decir que el cristianismo social podemos entenderlo como el conjunto de aplicaciones que en el plano práctico y societario y político se hace de la doctrina social de la Iglesia. Y es evidente que para desarrollar bien las aplicaciones es necesario tener un buen conocimiento de los fundamentos. Y de ahí que hayamos integrado en nuestras actividades este curso de doctrina social de la Iglesia. Sería inconcebible que un ingeniero de materiales o un ingeniero químico no hubiera estudiado los fundamentos de la física o de la química, aunque su tarea habitual no es trabajar en dichos fundamentos, sino a partir de ellos. Bueno, pues exactamente lo mismo. La corriente trabaja a partir de estos fundamentos. Y hecha esta introducción, que sirve a la vez para presentar telegráficamente la corriente social cristiana y dar razón de por qué hacemos este curso, pues daros la bienvenida, agradeceros vuestra participación y prácticamente aquí termina mi contenido. Y pasaré la palabra al coordinador de este programa, que es Francesc Cardoner, que os presentará el curso, y la ponente, la profesora Míriam Feu, mientras que la gestión y la administración de esta sesión, es decir, quien tiene el poder de los mandos, corre a cargo de Ramón Rodríguez, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Corriente Social Cristiana. Nada más, reitero las gracias por vuestra presencia. Os invito a conocer a aquellos que no tengáis, no habéis tenido la oportunidad o no tengáis conocimiento de la misma. Os invito a conocer a la corriente social cristiana y le pido a Francesc que sin mayores dilaciones, pues dé paso a la presentación del curso. Muchas gracias.
Voy a ir rápido. Bueno, el curso será en castellano porque nos han dicho que hay gente que esté fuera de Cataluña y por eso lo hacemos en castellano. El curso está enfocado a transformar, está enfocado a transformar la sociedad, pero será un curso muy práctico. Tenemos una sociedad egoísta donde cada uno mira por su interés. El Evangelio nos exhorta a una sociedad donde se construya el bien común, que tengamos en cuenta a los otros. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto indica el dinero acumulado por los individuos, pero no indica si la sociedad mejora o no mejora. No seguiré dando ejemplos para no hacer el spoiler del curso, porque hay que ir rápido, ¿no? Entonces, el curso será práctico, pero explicaremos también la base teórica, como ha explicado Josep Miró, que da sentido a las acciones prácticas, que explica el porqué de las cosas, ¿no? Pero no daremos recetas. Tendremos muy en cuenta el capítulo 7 de San Marcos, en que dice que no creamos preceptos humanos, ¿no? Si haces esto y esto, hay que hacer aquello, ¿no? Sino que la doctrina crea criterios sobre los cuales hay que razonar y pensar, ¿no? Luego también, como he dicho yo en Miró, no somos un partido político en donde tenemos una ideología y nos presentaríamos a unas elecciones para defenderla, sino lo que queremos es crear cultura. Es decir, que todos los partidos políticos beban o puedan hablar con nosotros y podamos influir en todos los partidos políticos, ¿no? Por tanto, seguramente hoy aquí habrá gente de varios partidos políticos o que ha pasado por varios partidos políticos y gente que no está en ningún partido político, ¿no? La doctrina social de la Iglesia es doctrina de la Iglesia, aunque no seamos confesionales, es social, es una parte de la doctrina que se ocupa de lo social y aplica a toda la Iglesia, no solo a un grupo, a un grupito, sino que es universal. Y entonces por esto habéis visto que los conferenciantes son diversos para variar las sensibilidades. Hay conferenciantes de distintas sensibilidades, ¿no? Y por último, comentar que yo no soy miembro de la dirección del Corriente Social Cristiano, sino que soy un voluntario, pero que siguiendo la doctrina social de la Iglesia, pues el Corriente Social Cristiano hace participación y ha dejado participar a gente pues que no sea de la dirección, ¿no? Dicho todo esto, paso a cuestiones prácticas del Zoom. Primero, a ver si podéis escribir bien vuestro nombre, porque a veces hay gente que sí que pone su nombre, pero uno pone pues el chat de no sé quién, ¿no? Pues mirad de poner el nombre, porque después a los que hayáis participado se os puede hacer un certificado de asistencia. Y si no hay el nombre, no podemos saber quién ha sido, ¿no? El certificado de asistencia seguramente habrá que pagarlo, ya os lo comentaremos. Posible que sean de 20 euros o algo así, ¿no? Luego el curso se está grabando. Os pasaremos el link para que lo podáis volver a mirar. Por tanto, podéis tomar apuntes, pero con tranquilidad, no hace falta que lo apuntéis todo. Y se va a enviar también la presentación por correo. Se va a enviar la presentación y algunos documentos para ampliar en cada una de las sesiones, al acabar la sesión, porque por correo se va a enviar todo esto, ¿no? Y ya para último, comentaros que las preguntas serán al final, vía chat, porque esto de levantar la mano, como vamos a ser muchos, es muy complejo y entonces las preguntas serán vía chat al final. Paso pues a presentar a Míriam Feu, que será la ponente de esta primera sesión. La Míriam es economista, trabaja en Cáritas y es responsable de análisis social e incidencias. Ha dado muchos cursos de doctrina social de la Iglesia a voluntarios de Cáritas, junto con el seminario. A los voluntarios de Cáritas no todos son cristianos y entonces con estos cursos aplica la teoría para dar consistencia, para dar sentido a lo que hacen los voluntarios en Cáritas, ¿no? No me largo más porque lo importante es lo que dice la Míriam y doy paso pues a Míriam. Míriam, endavant. Bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad de abrir este curso.
Voy a empezar compartiendo una presentación. A ver si se ve. Vale, pues esta primera sesión de hoy intenta centrar un poco el tema que luego se va a ir desarrollando a lo largo de este curso, ¿no? Y empieza pues dando unas pinceladas de la historia y de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Para empezar, ¿qué podríamos decir que es la doctrina social de la Iglesia? Pues es el conjunto de principios, de criterios de juicio y de directrices de acción que sobre la cuestión social la Iglesia ha ido elaborando a lo largo de su historia, a la luz de la fe, para presentarlos como un proyecto transformador en vistas a la consecución del reino. Por lo tanto, como nos decía Francesc en la introducción, la doctrina social de la Iglesia es doctrina, es social, es de la Iglesia y por lo tanto es de todos los cristianos, no solo de un grupo. Los principios de la doctrina social son valores permanentes que no han cambiado. Lo que sí que cambia es el entorno, es el momento histórico y por tanto hay que reflexionar sobre cómo tratar con estos principios en las nuevas situaciones que se van dando. Además, la doctrina social de la Iglesia no es una creación de un papa, sino que la han ido definiendo y ajustando muchos papas, que a menudo actuaban como respuestas a iniciativas ya existentes de cristianos comprometidos. Ni siquiera podemos decir que un papa ha creado una cuestión u otra, sino que paulatinamente la han ido ajustando a la luz del Evangelio. Es importante recalcar esto último. La doctrina social nace del encuentro de la vida con el Evangelio, liberado de toda ideología. No es tampoco un conjunto de escritos cerrado, sino que está abierta y se sigue ajustando a día de hoy. Tiene dos tareas principales: el compromiso de garantizar una actuación social justa, tal y como aparece en el Evangelio, y la denuncia, en nombre de la justicia, de aquellas estructuras sociales, económicas o políticas que contradigan este mensaje del Evangelio. Así, para que se entienda un poco mejor, un texto clarificador de una de las encíclicas de Solicitudores Socialis nos dice: la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer. En efecto, no propone sistemas o programas económicos y políticos, ni manifiesta preferencias por unos y por otros, con tal de que la dignidad del hombre sea debidamente respetada. La Iglesia, al hablar de estas cuestiones, cumple su misión evangelizadora. La doctrina social de la Iglesia no es, pues, una tercera vía entre capitalismo liberal y colectivismo marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. No es tampoco una ideología, sino la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral. Bueno, pues aquí explicaban un poco más, ¿no?, cómo podemos ir definiendo, cómo podemos ir entendiendo esta doctrina social. Pero además hay que tener en cuenta que las enseñanzas sociales de la Iglesia es algo que lleva intrínsecamente en su historia y que por lo tanto se han ido dando desde todos los inicios de su existencia, ¿no? Si hiciéramos una pequeña línea del tiempo, ¿no?, pues podríamos ver que ya en el Antiguo Testamento ya estaban los temas relacionados con la justicia y la ética social profundamente vinculados a la fe religiosa. Y había la figura de los profetas que afirmaban que Dios defiende al pobre y al oprimido. El Nuevo Testamento, pues evidentemente, ¿no?, vemos el humanismo social de Jesús, de la vida de Jesús y del Evangelio de Jesús. Siempre a favor de la realización del hombre, siempre a favor de relaciones humanas liberadoras, que nos mueve a la acción frente a las necesidades ajenas y las injusticias, y que enseña actitudes fundamentales del humanismo social. Jesús es, pues, la inspiración, el punto referencial y el modelo de la persona que opta por los oprimidos, que asume su causa y que hace de su vida una lucha a su favor. La enseñanza social de la Iglesia y, sobre todo, la práctica liberadora de muchos hombres y mujeres que viven en Jesús y por Jesús encuentran en él la clave decisiva de su tarea y de su utopía. También los padres de la Iglesia, ¿no?, entre los siglos I y VII,
pues nos mostraban de manera clara, ¿no?, este estar al lado de las personas que estaban sufriendo, ¿no? Sobre todo ellos vivieron una gran crisis y ellos son unos verdaderos maestros sociales en una época que decíamos de profunda crisis, ¿no? Porque nos muestran una religiosidad no alienante, sino muy implicada en la vida y en el presente. Y ellos pues como puntos a destacar, ya hablaban de el sometimiento de las relaciones sociales y económicas a las normas de la justicia y la caridad. Además, la primacía de la utilidad general, es decir, lo que llamamos el bien común, sobre el interés particular. La igualdad y unidad esenciales de todos los hombres, cualquiera que sea su condición social. La diversidad y pluralidad de condiciones sociales y, por tanto, la desigualdad accidental de los hombres en ellas. La voluntad de Dios de que las desigualdades se nivelen en el desarrollo de la vida social. La imposición por Dios de una función social a toda superioridad, que es motivo de desigualdad. Y la obligación de la comunicación de hacer participar y poner al servicio de los demás toda preeminencia individual y todo don personal, ¿no? Siempre mirando en favor de este bien común, ¿no?, en favor de esta sociedad. Ya si avanzamos un poco más en la Edad Media, pues también vemos que sitúa la moral social en los tratados de justicia. Conceptos como la justicia social distributiva, ¿no?, empiezan a aparecer en esta época. Es un camino lento de humanismo y de valoración social, donde se defiende al débil y al desamparado. Por ejemplo, con el derecho de asilo en los edificios sagrados, esta tregua de Dios que se daba pues, en determinados momentos del año. También destacar que fue una época de luces y de tinieblas, época de grandes pecados, pero además de grandes santos. Aquí destacamos también la figura de Santo Tomás de Aquino, porque sobre todo, ¿no?, por su tratado sobre la justicia y por sus explicaciones sobre la propiedad, ¿no? Empieza a decir pues cómo la propiedad es legítima la propiedad privada, pero siempre en la medida en que esté en función del bien común. Empieza a poner sobre la mesa el concepto de función social de la propiedad o cómo entendemos la limosna, que sería hacer llegar a los que carecen de bienes aquello que les pertenece como seres humanos. Y ya en los tiempos modernos, que sería ya al final de la Edad Media hasta el siglo XIX, lo podemos dividir entre esta etapa mercantil, sobre todo en el siglo XVI, con los tratados de justicia y derecho de las universidades de Salamanca y de Alcalá. Luego vino esta etapa industrial capitalista, con muy poco progreso en la profundización de la moral social, pero en cambio con la fundación de numerosas congregaciones religiosas dedicadas a la caridad, a la atención de los pobres, a la enseñanza de los niños, a todas las obras de misericordia y ayuda de los que iban quedando marginados de la sociedad. Y de esta manera, bueno, destaco algunas citas, por ejemplo, de los padres de la Iglesia sobre algunos temas en concreto, ¿no? Por ejemplo, San Gregorio decía, puesto que nuestros bienes no son nuestros, sino que los hemos recibido de aquel que ha hecho que existamos, tanto menos los debemos retener privadamente para nosotros solos, cuanto más consideremos que nos los ha concedido nuestro Creador para utilidad común, ¿no? Por ejemplo, San Ambrosio, no le das al pobre de lo tuyo, sino que le devuelves lo suyo, pues lo que es común y ha sido dado para el uso de todos, lo usurpas tú solo. Y luego Santo Tomás de Aquino, lo que decíamos, ¿no?, también antes, dice, en caso de necesidad extrema, todas las cosas son comunes. Es por tanto lícito a quien se encuentre en tal situación tomar lo ajeno para su sustentación si no encuentra quien quiera dárselo. Por la misma razón, el depositario de algo ajeno puede dar limosna con ello e incluso robarlo, si no hay otro medio de atender al que sufre indigencia. Sin embargo, cuando puede hacerse sin peligro, se puede acudir en ayuda de quien se encuentra en necesidad extrema, después de haber pedido el competente permiso del propietario. Bueno, son ejemplos, ¿no? Pues, bueno, como vemos esto, ¿no? El valor teológico de este enfoque de la propiedad privada, vemos que coincide, ¿no?, tanto en los padres de la Iglesia, como después Santo Tomás de Aquino, como también lo vemos en el Nuevo Testamento. Y bueno, el principio, la función social de la propiedad, nos llega, ¿no?, este concepto casi sin fisura a nuestros días. Nos hallamos frente a, por ejemplo, una de las verdades fundamentales, ¿no? Sería difícil demostrar que esto no se da en la función social de la propiedad. Es, por tanto, incompatible el liberalismo, que entiende que con los bienes legítimamente ganados se puede hacer lo que se quiera, con el cristianismo, que antepone a esta libertad siempre el valor de justicia y amor a los más necesitados, ¿no?
pues esta perspectiva desde la que Santo Tomás no considera robo cuando el indigente que está en extrema gravedad toma lo que necesita, porque destaca esta función social, ¿no?, de los bienes al sometimiento de la vida humana. Y además, por ejemplo, la limosna es una forma obligada de servir al bien común. En virtud de este derecho natural, general y legal, todo aquello que sobrepasa las razonables necesidades personales ha de convertirse en limosna para que así cumpla su función. Esta manera de pensar, pues, que tenía Santo Tomás de Aquino, los padres de la Iglesia, a día de hoy lo podríamos ver como una dura crítica a nuestro sistema, ¿no?, donde en base al intocable derecho a la propiedad privada, los ricos son cada vez más ricos y los pobres, que es la inmensa mayoría de la humanidad, cada vez más pobres, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos da como mínimo nos provoca, ¿no?, para que nos sentamos interpelados y después esto lo podamos ir debatiendo. Y ya entramos en lo que sería propiamente la cuestión social, ¿no? ¿De dónde nace la doctrina social de la Iglesia propiamente, ¿no? Nos situamos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Voy a dar unas pinceladas del contexto de aquella época para que situemos, ¿no?, en el momento en el que nació. Estábamos en una época de un inmenso progreso técnico, industrial y comercial, con un aumento notable del bienestar y del nivel de vida, pero también con un aumento muy notable de la desigualdad, porque vemos que se concentra la riqueza en una minoría y aparece la figura del proletariado. El proletariado están oprimidos por la miseria, están degradados por un trabajo que se considera inhumano, con horarios de 14 a 16 horas, en atmósferas que no son sanas, donde también trabajan mujeres y niños, donde no hay cobertura ante accidentes o enfermedad, con salarios bajos, en situaciones de subalimentación, viviendo en viviendas insalubres y contrayendo enfermedades como la escrofulosis, el raquitismo, la tuberculosis y en una época de alta mortalidad infantil. Estamos también en esta época en donde las ideas, ¿no?, se centraban en este liberalismo económico y en esta revolución industrial. Es decir, a partir de la máquina de vapor se desarrolla la industria textil y se aplican los descubrimientos científicos a gran escala. Es la época de las doctrinas económicas de Adam Smith, de David Ricardo y sobre todo de este amoralismo económico. Es decir, la economía era ajena a la moral. No existía este concepto de justo o de injusto, ¿no? Es una época de libre concurrencia, es decir, no hay límites a la producción y se pasa de una producción artesanal a la producción en serie. Y donde se concebía que el Estado no podía intervenir, absentismo estatal. El Estado no puede invadir el juego libre de las partes, es inútil y es perjudicial, ¿no? O sea, se creía esto, ¿no? Se puede obstaculizar el libre juego de las fuerzas económicas, ¿no? Sin embargo, esto claramente pues también escondía que en el fondo la no participación del Estado quería decir este sometimiento también a las fuerzas del capital. También una época de gran individualismo, donde se prohibía el contrato colectivo y la asociación profesional. Y una época de exaltación de la libertad, optimismo ilustrado, etcétera, ¿vale? De esta manera nos vamos situando, ¿no?, en aquella época, en aquel contexto. Es el momento en el que aparece el socialismo que llamaron utópico, ¿no?, con Saint-Simon, con Charles Fourier, con Pierre Proudhon, donde empiezan a salir, ¿no?, ideas de que hay que colectivizar los medios de producción, el cooperativismo, las sociedades autónomas, bueno, pues poner en valor la importancia del trabajo y del trabajador. Aparece también en el terreno social y económico el sindicalismo, las sociedades de ayuda mutua, la Confederación General del Trabajo, y a nivel político, pues aparece el marxismo. En febrero de 1848, con el manifiesto del Partido Comunista, aparecen los partidos socialistas en diferentes países europeos, esto estamos hablando a finales del siglo XIX y principios del XX, como un factor esencial para luchar y para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, como por ejemplo en Inglaterra con las trade unions. Entonces, ante este contexto, ante esta situación social, ¿cómo se van posicionando los católicos frente a estos problemas sociales que van emergiendo, ¿no? Pues se van posicionando de una manera muy lenta, le llamamos un lento despertar. Tenemos por un lado este laicado católico y esta jerarquía eclesiástica que fueron tomando conciencia de esta cuestión social con retraso. Ante el problema, pues
lo que decían era pues resignación, paciencia, aceptar la pobreza y reconocer que tiene un valor religioso, y su acción se limitaba a la caridad, rechazando todo intento de cambio. Pero poco a poco sí que se va dando una evolución hacia el reconocimiento de los derechos de los obreros y la defensa colectiva de esos derechos. Es decir, estamos en una época en la que antes de que hubiera este despertar social, pues se creía en esta inevitabilidad de las leyes económicas, en esta fatalidad de la miseria que acompaña a la humanidad a lo largo de toda su historia. Y si alguien en aquel momento hablaba de transformar las estructuras, se le consideraba un utópico sin sentido de realidad. Se defendía el derecho a la propiedad, se condenaba a los autores comunistas y se exhortaba a los pobres a la paciencia y la resignación. Por ejemplo, si tenemos aquí este texto, dice: el problema de las relaciones entre ricos y pobres, que preocupa a todos los economistas, quedaría perfectamente solucionado si se admite con claridad y firmeza que también la pobreza tiene su dignidad, que el rico ha de ser misericordioso y generoso, y el pobre ha de estar contento con la propia suerte y el propio trabajo, puesto que ni el uno ni el otro han nacido para estos bienes perecederos, y el uno ha de ganarse el cielo con la paciencia, mientras que el otro debe hacerlo con su liberalidad, ¿vale? Es esta idea de, pues, las cosas son así y bueno, hay que aceptarlas y aceptar esta fatalidad de la vida que te ha tocado, ¿no? Pero al lado de esto va surgiendo esta línea ya propiamente social y que empieza a darle una importancia a la cuestión social, donde se destacan tres grandes etapas. Hasta 1870-1878 es una etapa donde predomina la fase más caritativa asistencial. Después, hasta la Rerum Novarum, que fue la encíclica en 1891 que marcó un punto de inflexión, se empieza ya a generar esta reflexión en torno a la doctrina social cristiana. Y luego ya hasta nuestros días, en la que ya se reconocen claramente los derechos humanos. Entonces, así, hasta 1878, pues teníamos las conferencias de San Vicente de Paúl, la Sociedad de San Francisco Javier, los oratorios y escuelas profesionales de Don Bosco, y básicamente lo que hacían era esto: criticar la ambición desenfrenada de los ricos, los ínfimos salarios y las jornadas excesivas, ¿no? Criticaban también el amoralismo económico, pero no acababan de concretar o de sugerir remedios concretos para acabar con esto. Evidentemente habían excepciones, ¿no? Como por ejemplo de Bonal, Lamennais, obispos franceses y saboyanos que pedían que hubiera una intervención legislativa entre 1835 y 1848. Charles de Coux, Lacordaire, Maret y Ozanam, que estaban preocupados por los derechos de la infancia y de la vejez, Ernouvel, que defendía los derechos del trabajo, o algunos jesuitas como Curci, Liberatore, Taparelli da Seglio, donde empezaban a decir esta subordinación que debería tener la economía a la moral, esta función social de la propiedad, esta intervención estatal, el asociacionismo, o Emmanuel von Kettler, donde decía que la Iglesia tiene el derecho y el deber de intervenir en la cuestión social. Por lo tanto, esto ya se va cociendo y en 1800, hasta 1891, pues entre medio aparece la insurrección de 1871 en París, que al final lo que acaba de hacer es, en todos los países europeos, abrir los ojos y ver que la cuestión social es muy importante, ¿no? Entonces, en diferentes países aparecen diferentes personas, ¿no?, con el mismo discurso. En Austria, Karl von Vogelsang y Haidt; en Francia, Latour de Pan y Albert de Mun, León Harmel; en Bélgica, Charles Perrin; en Italia, José Toniolo, el Liberatore, León XIII, Curci y Bonomelli; y en América, Gibbons y Manning. En 1884 pues, aparece la Unión de Friburgo, donde se van uniendo personalidades importantes, y ya es el caldo de cultivo para después pues acabar en el 15 de mayo de 1891, cuando se publica la primera encíclica, que se llama la Rerum Novarum, donde realmente está centrada en toda la cuestión social, ¿no? Este momento, el momento de la Rerum Novarum, pues es el momento del punto de inflexión, y a partir de aquí sí que podemos decir que la doctrina social de la Iglesia pues se estructura, ¿no?, y se va trabajando como un ámbito muy importante. Es, por lo tanto, un punto de llegada, porque recoge toda la reflexión que se había estado dando durante todos estos años,
pero además también es un punto de partida, ¿no? Porque marca una manera de hacer, una manera de reflexionar, pues mucho más estructurada. Clarerum Novarum ratifica el derecho natural a la propiedad privada, pero se subraya su función social. También habla de que el Estado ha de tener un papel, a pesar de que con límites, y ya empieza a hablar de los derechos de los obreros a un salario suficiente y a asociarse, así como del derecho al trabajo. Tiene 4 partes. La primera parte está centrada sobre todo en el conflicto social y en la cuestión obrera. Por ejemplo, este texto que dice: es preciso auxiliar pronta y oportunamente a los hombres de ínfima clase, pues la mayoría de ellos se resuelve indignamente en una miserable y calamitosa situación. Pues destruidos en el pasado siglo los antiguos gremios de obreros, sin ser sustituidos por nada, y al haberse apartado de las naciones y las leyes civiles de la religión de nuestros padres, poco a poco ha sucedido que los obreros se han encontrado entregados, solos e indefensos, a la inhumanidad de sus patronos y a la desenfrenada codicia de los competidores, ¿no? Pues por tanto, esta primera parte se centra en esta problemática social. Hay una segunda parte, o sea, hay una primera parte en la que se critica a fondo el socialismo y una segunda parte que ya se centra propiamente en la cuestión social, ¿no? Donde habla de la concordia de clases, de las obligaciones de justicia para los patronos y los obreros, de la recta posesión y el recto uso de las riquezas, de la dignidad del trabajo, de la comunidad de bienes, del ejemplo y la caridad de la Iglesia, ¿no? Después dedica toda una tercera parte a enumerar los deberes del Estado, y aquí también pues destacar esto, ¿no? Que dice: de ahí que entre los deberes, ni pocos ni leves, de los gobernantes que velan por el bien del pueblo, se destaca entre los primeros el de defender por igual a todas las clases sociales, observando inviolablemente la justicia llamada distributiva, ¿no? Habla también en otro momento de cobertura de necesidades mínimas de los proletarios, ¿no? Y más adelante también: los que gobiernan deberán atender a la defensa de la comunidad y de sus miembros, ¿no? Por lo tanto, se ve, ¿no?, como si ya se le está pidiendo al Estado este papel. Y la cuarta parte habla de las asociaciones y de los sindicatos como un derecho natural, ¿no? Un derecho natural que tienen las personas a asociarse. Por lo tanto, podríamos decir esto, ¿no?, que ratifica este derecho natural de la propiedad privada, pero siempre por debajo de la función social, el papel del Estado, el derecho de los obreros, el derecho al trabajo. Las encíclicas posteriores van como matizando, ¿no?, y concretando un poco más. Por ejemplo, la siguiente, que es 40º Anno, ya empieza a hablar de un derecho al salario familiar, ya no está hablando solo del trabajador, sino también de la familia, ya se empieza a pensar en los derechos de los niños, se centra el concepto de bien común. La siguiente, Mater y Magistra, ya empieza a centrarse más en la intervención estatal, o Populorum Progressio, sobre la justicia entre pueblos. De hecho, aquí tenéis como un detalle de las principales encíclicas sociales de la doctrina social de la Iglesia, los años en los que se publicaron, bajo qué papa se publicaron y más o menos cuál es su tema central, ¿no? La Rerum Novarum hemos dicho que fue la primera, después vino 40º Anno, en la que ya se centraba, como decíamos, en este salario familiar, en este rechazo a la ilimitada competencia y en el desarrollo del principio de subsidiariedad. Después vendría Mater y Magistra, en la que hablaba de que el fin de la doctrina social es crear una auténtica comunidad en la que no solo se satisfagan las necesidades, sino que además se potencie la dignidad de cada cual. Después, Pacem in Terris, ya empezaba a hablar, ¿no?, sobre la apelación a la paz y a la difusión de los derechos humanos como deseo central de la Iglesia. Gaudium et Spes, que fue donde la constitución pastoral del Concilio Vaticano II, ¿no?, ya intenta buscar un intenso diálogo con la cultura, la economía y las sociedades modernas, donde la sociedad y sus estructuras deben estar orientadas al desarrollo de la persona humana. Después, la Popularum Progressio hablaba de estas reflexiones acerca de un esfuerzo global de todos para el desarrollo común de los pueblos y de la paz mundial. Después destaco algunas, En 1981, Laborem Exercens se centraba sobre todo en el trabajo, que no solo sirve para la manutención, sino que tiene una dignidad mayor y forma parte de la dignidad de la persona y de su vocación cristiana. En 1987, Solicitudo Reis Sociales, que la hicieron 20 años después de Popularum Progressio, vuelve a tratar el tema del tercer mundo, el desarrollo,
En la encíclica Centésimos Annus pone en valor la democracia y la libre economía de mercado. El mercado debe permanecer, no obstante, dentro de un marco solidario. Caritas in Veritate también reflexiona sobre algunas facetas de la globalización. Y por último, Laudato Si, Laudato Si del 2015, que trata sobre la salvación del medio ambiente en el horizonte más amplio del derecho de todos los hombres a la vida y a un desarrollo integral digno del ser humano. Y Fratelli Tutti, que siguiendo la parábola del buen samaritano, reflexiona sobre la cultura del descarte y lo que es la verdadera fraternidad, y hace una llamada al respeto de los derechos humanos universales sin fronteras. Bueno, pues todo esto, ¿no? Solo son como unas pinceladas para situarnos y para ver, ¿no? que ya si comparamos las principales ideas de los padres de la Iglesia con el pensamiento social de los papas de nuestro siglo, vemos que sí que hay una auténtica tradición, que el Evangelio sigue actuando y adaptándose en la historia humana. Vemos que es un mensaje abierto y un mensaje que en cada época se adapta a la situación del momento para destacar estos principios, ¿no? que iréis viendo a lo largo del curso, ¿no? y cómo aplicarlos en el momento que se está viviendo. Además, ¿no? destacar esto, que Santo Tomás de Aquino nos da unas bases lógicas y evangélicas que pueden llevarnos a una serie de aplicaciones concretas que a día de hoy representarían un verdadero cambio de nuestro sistema. Sería una revolución desde la conciencia moral. Destacar que en los siglos XVIII y XIX tuvieron una gran acción de caridad de las congregaciones religiosas que transmitieron con sus acciones un mensaje mucho más clarificador del Evangelio que la reflexión moral de aquel momento, que ya iba perdiendo el ritmo de la historia. La Iglesia despertó con retraso a los acontecimientos que surgieron. Pero a pesar de las dificultades, se produjo una formación gradual de una conciencia católica nueva, preocupada por la justicia social, centrada en la dignidad de la persona como única e irrepetiblemente valiosa. Que este sería como el tema que me diréis el próximo día, ¿no? ¿Qué significa esto de la dignidad de la persona? ¿Qué significa esto ser única, ser irrepetiblemente valiosa, ¿no? Pero bueno, solo he querido como apuntaros, ¿no? Centrar el mensaje de la doctrina social de la Iglesia para luego irlo desarrollando a lo largo de todo el curso. Y si queréis, pues lo podemos dejar aquí en función del debate que podamos hacer o de las preguntas que podáis hacer después, si os parece. Muy bien. Hacemos 3 minutitos de descanso y seguimos. Ahora, si queréis en el descanso, podéis en el chat ir haciendo las preguntas, anotáis las preguntas en el chat. Y algunos no tenéis el nombre bien puesto. Pensad en poner el nombre que se pueda entender quién es el que está escuchando la conferencia, ¿no? Pasamos a leer las preguntas que vais poniendo en el chat. Margarita dice o comenta que faltaría Dignitatis Humanae del Vaticano II sobre la libertad religiosa. Bien, bueno, es que claro, yo creo que Miriam tampoco ha querido poner todos los documentos que hablan de la doctrina social, porque hay más, ¿no? ¿Qué más? Pau, ¿qué se entiende por ideología en el contexto de la doctrina social de la Iglesia? Bueno, justamente lo que se decía al principio, ¿no? Es que la doctrina social de la Iglesia intenta alejarse de ideologías que sean más de tipo político, ¿no? Sino que lo que busca es centrarse en la dignidad de la persona y a partir de allí construir, digamos,
pues los escritos, digamos, ¿no? Entonces se centraba más en la teología moral que no tanto en una ideología, por ejemplo, como podría ser un partido político. Pregunta, Paloma dice, ¿hay situaciones de grandes diferencias sociales en las que no resulta fácil intervenir por la complejidad de factores implicados? Ya sabes. Sí, Ya sabes. sí, sí. O sea, cuando sale la cuestión social de la Iglesia, ¿no? Que estamos a final del siglo XIX, es precisamente lo que empiezan a emerger, ¿no? Una serie de problemáticas sociales que se van de gran complejidad y con muchos factores implicados. Sí, sí, y empieza a generarse una gran desigualdad. Y podríamos, ¿no? Pues ver las similitudes entre aquella época y la época que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? También. Que ha dicho que en las épocas en que socialmente estaba peor, o el Estado no se encargaba tanto, o la sociedad no protegían tanto a los más necesitados, surgían cada vez más movimientos religiosos de Cáritas. Fíjate, ¿eh? Sí, Que ahora pueda pasar, ¿eh? Hasta volver a pasar. Sí. Ya todo lo de la evangelización, aunque no sea, o sea, también son más locos a callar de comer y tal, porque vuelve a pasar lo mismo. ¿Y quién se dedica? No, fíjate tú, ¿quiénes son los grupos que hacen este acto de caridad? Son los grupos, sobre todo religiosos. Totalmente. Amparados, porque dices, no, yo soy voluntario, pero no creo en Dios, pero voy a Cáritas a repartir. Bueno, perdona, te amparas dentro de un marco Claro. religioso. Sí, sí. Bien. Después, Xiaomi M2, que no sé quién es, pero pregunta, dice, que en sus intervenciones sobre estos temas, el Santo Padre habla de justicia social y no de doctrina social. ¿Qué diferencia hay entre un concepto y el otro? sí, pues la doctrina social, que lo hemos intentado definir al principio, es este conjunto de principios, criterios de juicio y directrices, ¿no? O sea, la doctrina social recoge, pues desde estas encíclicas, desde estos documentos, donde marcan estos principios y estas directrices de acción. La justicia social lo que busca es esta... O sea, el Papa Francisco habla de justicia social cuando habla de que todos los hombres somos iguales en dignidad, ¿no? O sea, que la justicia social es un concepto que se explica en la doctrina social, ¿no? Para usar las dos palabras. Pero la justicia social al final es lo que la doctrina social con sus enseñanzas quiere conseguir, ¿no? O sea, quiere llegar a esta justicia social en la que realmente, ¿no? haya esta igualdad de todos los hombres, porque todos somos iguales en dignidad. Ramón, nos hemos dejado dos preguntas al principio de todo. Sí, ¿cuáles? Si Bueno, miras el chat hacia arriba, ¿qué significa la cita SRS40? sí, pero es que la ha contestado ya, ¿eh? Es la solicitud de redes sociales, es una de las encíclicas que Sí. hemos sacado el texto al principio Ah, porque vale, porque explicaba un Sí, poco sí, es lo que es está la doctrina contestada social. ya. te contesta debajo, vale, vale. Sí, sí, sí. Bien, otra pregunta. Juan Luis, relación... no, dice Sergi, ¿cómo transmite hoy en día la Iglesia Católica Española la doctrina social de la Iglesia? Me parece que la Conferencia Episcopal Española tiene un poco olvidada, o al menos no se oye mucho que haga declaraciones relativas a la doctrina social de la Iglesia. Esto sería una pregunta para los obispos, pero sí que es verdad que ahora, al menos lo que yo sí que he visto últimamente, que ha habido, han empezado a aparecer algunos documentos. De todas formas, la doctrina social de la Iglesia es un tema que es para trabajarlo todos, es decir, no los obispos, sobre todo nosotros, los laicos. Digamos, la teoría, que aquí estamos aprendiendo, pero está todo escrito, quiere decir que no... Bueno, no sé si tú, Francesc, quieres decir algo más. Bueno, yo diría que el Papa ha seguido haciendo documentos, es decir, hay el compendio de la doctrina social, pero las últimas encíclicas del Papa están mejorando y evolucionando todavía más la doctrina social de la Iglesia.
y se van haciendo cosas, quizás sí que a lo mejor algún obispo habla poco, pero en principio la Iglesia va hablando, ¿no? Sí, la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, pues es bastante reciente y se centra mucho en los problemas que tenemos a día de hoy en la sociedad, ¿no? Sobre todo los problemas que tienen las personas que emigran de un país a otro, que no se sienten acogidas en el país de llegada, ¿no? El cómo tratamos a las personas ¿no? Bueno, que vienen pues a buscar un futuro mejor desde otro país, pues se centra mucho en todas estas injusticias y esta vulneración de derechos que ven estas personas cuando llegan. Bueno, una pregunta de Juan Luis Sitjar dice: ¿qué relación del distributismo de Chesterton con la doctrina social de la Iglesia? Bueno, aquí no conozco en profundidad la figura de Chesterton, pero la doctrina social de la Iglesia sí que habla de, bueno, como hemos visto ya desde los padres de la Iglesia, ¿no? Esta necesidad de pensar que es un principio que ya veréis más adelante, ¿no? Pero el destino universal de los bienes, es decir, que todos los bienes que tenemos no son para nuestro uso particular y para nuestro gozo particular, sino que siempre se han de poner a servicio de la sociedad, ¿no? Porque al final nosotros estamos en este mundo como usufructuarios, ¿no? Porque la vida nos ha venido dada, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, pues es muy importante la redistribución, ¿no? Y que se elimine, ¿no? Toda la marginalidad o toda la exclusión social que hay en la sociedad. Pregunta para Francesc: ¿podemos acceder a las pantallas que ha puesto la profesora Míriam Feu de Pau Sant Feliu? Sí, se enviarán por correo dentro de unos días. Dentro de 2 o 3 días enviaremos estas pantallas y algún documento de más. Por cierto, Miriam, el PowerPoint que tenemos, ¿hay alguna pantalla distinta? ¿Nos enviarás el nuevo o enviamos el que tenemos? Creo la única es que he añadido algunas citas, ¿no? Para ir poniendo ejemplos, que sí, puedo enviarte nuevo con las citas si interesa que quede más. Vale, de acuerdo. Salort, Mossèn Salort, sí, Mossèn Salort dice: ¿cuál ha sido la evolución de la figura de la mujer en la doctrina social de la Iglesia? Bueno, las encíclicas, como las han escrito los papas y las firman los papas, pues aquí la mujer no aparece. La evolución de la mujer en la doctrina social de la Iglesia es la misma que ha tenido en la historia, ¿no? De unos años en los que pasa desapercibida, ¿no? A una época en la que se va recuperando, ¿no? La importancia de su papel en la sociedad mismo. Bueno, si queréis yo a modo de final, destacar que al final la doctrina social de la Iglesia propone unos principios, que son los que vais a ir viendo durante el curso, que nos marcan un camino muy claro a seguir y que nos marcan el reto también como sociedad de poder generar unos valores que sean acordes a estos principios, ¿no? Son como un rumbo y una orientación que nos marcan pues, muy claramente, ¿no? por dónde debemos seguir y que nos hablan, ¿no? de esta construcción del reino en la que tenemos que entrar todos, es decir, que no puede quedarse nadie atrás, ¿no? Entonces, desde esta mirada y a partir de lo que vayáis viendo durante el curso, pues es interesante leer el momento en el que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Con esta mirada, con estas gafas de estos principios y ver realmente en qué nos interpela tanto individualmente como sociedad a la hora de construir pues, políticas sociales para mejorar las condiciones de vida de las personas. Sí, yo quería añadir también que la doctrina social de la Iglesia no está solo dirigida a los cristianos, sino que muchas personas que no son cristianas también se identifican plenamente con lo que dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Lo que también dicen, bueno, es que es muy utópico, es casi imposible, es difícil, pero son unos principios que la gente en general los aprecia y los acoge, ¿no? Y que podemos también tener colaboradores fuera de la Iglesia, ¿no? Pues
Pues si no hay nada más, dejaríamos aquí el... Bueno, perdón, aquí Nicolás dice, siguiendo Ah. con la participación de la mujer, ¿no deberíamos tener en cuenta las aportaciones de las diferentes doctoras de la Iglesia, como Santa Teresa de Ávila o Santa Catalina de Siena? Yo he contestado que claro que sí, evidentemente que sí. Clarísimo, vamos, que forman parte de todo este rumbo, de todos estos principios, de todo este camino que nos marcan a seguir como sociedad de manera clara. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias y hasta la siguiente sesión. Sí, hay una pregunta más mía. Ah, ¿dónde? Bueno, no es una pregunta, es una respuesta a lo de hombres y mujeres. Soy Sí. Margarita. Digas, digas. Vale. Creo que lo que han dicho los papas en las encíclicas sociales son para hombres y mujeres, no hace distinciones el ser humano. O sea que la Claro. promoción de la mujer es la misma promoción del hombre. O sea que en la doctrina social no se hace distinciones. No, claro, habla de la dignidad de la persona en genérico. En los dos Sí. sexos que existe como naturaleza humana. Sí, sí, lógicamente. Sí, sí, es así. Lo que pasa es que quizás hoy en día el mundo parece que lo ve distinto, pero no, la doctrina social de la Iglesia siempre ha visto al hombre y la mujer iguales, pero con una cierta diferencia, porque son distintas, pero en cuanto a dignidad, iguales, sí, sí. Iguales en dignidad, distintos, claro, complementarios, pero iguales en dignidad. No está uno encima del otro ni el otro encima del uno. Esto es lo que dice Génesis. El Génesis Claro. pone la mujer al mismo nivel del hombre, ¿no? Porque en aquella época no era así, ¿no? Gracias. Pues muy bien, cerramos Muy bien. pues. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Miriam. Gracias a todos y hasta la siguiente.